Hola, buenas noches. El mundo amanece esta semana con muchas turbulencias, sobre todo lo que está pasando en la región. Hablábamos apenas la semana pasada de unas manifestaciones inéditas en Barcelona. Si retrocedemos el cassette, podemos ver que también ocurrió lo mismo en Perú, en Ecuador, y ahora estamos registrando unas manifestaciones por lo menos sin precedentes en las últimas décadas en Chile, que cobran por lo menos 10 muertos. ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Esto estará concatenado con algún actor internacional? Hoy hemos invitado a un experto internacionalista, Philippe Bolam, para hablar de lo que está pasando. Hola Philippe, gracias por estar con nosotros en El Punto. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, lo que estábamos viendo ahora en Perú, lo que habíamos visto en Barcelona la semana pasada, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, ¿podemos hablar de un concepto de anarquía? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están dando estas manifestaciones? Bueno, lo que vemos, y los ecologistas nos están hablando que el mundo, el planeta se está muriendo, pero la gente son más y más vivas. Entonces se está despertando desde los chalecos amarillos. Bueno, Hong Kong también, es decir, la manifestación. Tenemos en Líbano una manifestación de WhatsApp, como la llaman, porque están tratando de poner más tax justamente a la telecomunicación internacional a través de los medios de comunicación. Entonces la gente en la calle. Lo que vemos son diferentes movimientos. La gente en este momento no quieren que toquen a sus requisitos sociales. Es el tema de Ecuador, es decir, que el Fondo Monetario Internacional impone justamente unas restricciones, el gobierno les va a subir el precio de la gasolina, ellos no, estamos acostumbrados a ser subsidiados. Claro. Una revuelta. En Francia tuvimos lo mismo, justamente con el tema de la gasolina, los chalecos amarillos iniciaron la calle por esto. Entonces, muchas veces con el tema de si cambio mi manera de transportar, de moverme, me ponen más taxi, más IVA, entonces ya hay una revuelta. Entonces, el movimiento es distinto según los países. Es decir, que Francia, podemos decir que es una manifestación que también vimos con las últimas elecciones, la votación era más de extrema derecha, de Marine Le Pen. Entonces, no era tanto anarquistas, eran movimientos ya estructurados para ciertos. Pero estoy de acuerdo contigo, hay una cosa anarquista de todas maneras, que no hay unos líderes identificados. En Chile no sabemos quiénes son los líderes que están manipulando esto, chalecos amarillos también, quiénes son los líderes, hay mucha gente, entonces no hay caras visibles. Eso sí está cambiando frente a antes. Antes era uno contra el otro, estilo fútbol o estilo rugby, en este momento es todos contra uno. Entonces, el tema de Haití, por ejemplo, toda la población contra el presidente actual. En Chile ya que el presidente salga diciendo estamos en guerra. ¿Guerra contra quién? Guerra interna. Es la primera vez que escuchamos un término así. Entonces, son cosas que están cambiando totalmente. Pero aquí de economistas son los ciclos de Kondratiev. 50 años después de mayo 68, la gente se está rebelando y la gente quiere escuchar su voz. En este momento estamos en un momento de individualismo donde es totalmente egótico. A través de la red social la gente que se quiere mostrar. Eso le iba a decir. Van a utilizar la red social para mostrar, mira, qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, dónde estoy. Entonces hay una pérdida de identidad, me parece. Entonces, esto es lo que estamos mirando al nivel de Europa. Entonces, y a nivel de América, ¿qué está pasando? Porque salió Nicolás Maduro, salió Diosdado Cabello a decir, a reivindicar que es gracias a ellos. A reivindicar, porque no salió Maduro todavía. Lo que se acordó en el Foro de Sao Paulo, que entonces lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador y lo que está pasando en Chile es por la Revolución Bolivariana. ¿Será cierto? No, no creo. Lo que vamos, es decir, que siempre hay manipulación detrás, pero la gente en este momento, como digo, esos movimientos, es decir, que sí, obvio, si me están subiendo el precio del transporte, el caso del metro de Chile, entonces la gente se está empezando a hacer una revuelta, no están de acuerdo. Como digo, en este momento sabemos que estamos en crisis, el mundo va mal, hay que reducir los gastos, hay que apretarse más el cinturón, pero la gente no quiere. La gente lo que quiere es continuar a vivir como está viviendo. Entonces, si digo, en este momento, bueno, el único país es Colombia, donde justamente cambian el dólar y la gente se queda tranquilo. Como dices, aquí no se mueve. La gente está... Aunque hubo marchas. Sí, pero bien dormidas. Es decir, pero no se compara con lo que ha pasado con la región. Es decir, que yo no diría que en Chile es una guerra, pero sí es una revolución, me parece, en las calles. Es decir, que vemos que la gente afrontando las tanquetas y 10 muertos. Bueno, uno en una empresa de textil donde hubo un incendio, eso es un poquito distinto, pero la policía sí está, ¿cómo se llama?, con fuerza atacando a la población, que eso no lo hemos visto aquí en Colombia. Es decir, que lo que podemos ver es que yo no creo, obviamente siempre hay manipulación, de todas maneras el tema del Líbano u otros, pero más bien esta población como está harta. En este momento toda la gente no acepta que tiene que apretarse el cinturón. Yo creo que es esto, es decir, lo vemos, los chalecos amarillos, hay gente que están llorando porque no podían pagar un iPhone a sus niños al fin de año.
Eso es absurdo aquí en América Latina, diciendo que la gente, para tener un bien social, están manifestando en la calle. Entonces, no están de acuerdo que justamente no podían ofrecer los regalos normal, que es un iPhone a 6 millones de pesos, algo totalmente absurdo. Es decir, que la gente no quiere bajar sus privilegios. Es lo que vemos. Al nivel de transporte, todos los países tienen que saber, en este momento no hay que tocar transporte. Y el tema de la soberanía, lo de Hong Kong, que es totalmente distinto, es decir, que vemos que ahí sí hay injerencias de varios países. Sí. Entonces, injerencia de China en primer grado. Entonces, ahí vemos que la población no puede aguantar que un tercero empiezan a controlarlos, que no tenga derecho a expresión, no tenga derecho a tener una votación normal. Es decir, que la gente están reivindicando de nuevo sus derechos. Y eso es importante. Aquí es el derecho en Chile de desplazarse, de moverse, entonces con precio justo, en tema de Ecuador igual. Es decir, que los subsidios al petróleo. Y hablando con un compañero que me decía que justamente lo de Chile es interesante, es ver que una decisión del Fondo Monetario Internacional está rechazada por la calle y el gobierno va a hacer marcha atrás. Eso es interesante ver cómo está pasando. Bueno, hasta ahí quería llegar yo. Están echando para atrás los gobiernos. Reculó el gobierno ecuatoriano, seguramente recula el gobierno chileno. Cuando no hay una cabeza visible detrás de estas manifestaciones, ¿es más difícil negociar y no queda otra que echar para atrás las medidas? A mí me sorprendió cuando Macron, justamente con la primera ola del chaleco amarillo, retrocedió. Claro. Les dio justamente a todos subsidios y aceptó que el precio del petróleo no se subiera, aceptó justamente darles incentivos financieros. Es decir, que vimos el gobierno que al inicio muchos decían que era autista, finalmente escuchó y entregó. Es decir, que vemos que muchas veces los gobiernos están cediendo. Bueno, cuando decías que Venezuela ahí no cedió todavía, por lástima, pero en este momento sí, al nivel es complicado. Es decir, que los pueblos, la mayoría de los gobernadores están cediendo a la población. Es por eso que esta presión está continuando. O sea, esta presión sí resultó ser la más efectiva de todas, cuando no hay cabeza visible Hong Kong funcionó. Y cuando es el pueblo el que está saliendo a decir, me cansé. Sí, porque vemos que países del este también hubo manifestación contra la corrupción de los gobiernos cedieron y cambiaron. Entonces, ves que los movimientos sociales están influyendo, la sociedad civil. Lo vemos en este momento con la parálisis de cierta ciudad, con el tema medioambiental, con el cual inicié. Justamente los ambientalistas están utilizando esto. Y en París los están dejando quietos, es decir, que la policía no está interviniendo, que ellos están bloqueando totalmente plazas. Y entonces... es decir, que hay mejor escucha en este momento, sí, de la sociedad civil, yo creo, o es lo que quieren hacer creer, porque finalmente nos damos cuenta que los subsidios que dio el gobierno francés a los chalecos amarillos, a la población en general, permitió que justamente nuestro crecimiento fuera mayor del promedio europeo, 1.3 este año frente a 1.2 los otros países, mucho mayor que Alemania, por ejemplo. Entonces, finalmente económicamente sí sirve, entonces el keynesianismo está sirviendo. Vemos que justamente Hong Kong ya retrocedieron, justamente la ley que tenía la rechazaron, entonces vemos que la presión popular sí está funcionando más y más. ¿Y esa presión es derivada o esa fuerza por las redes sociales? Sí, ahí juegan un rol interesante. Es por eso que hablaba justamente del tema que está pasando en este momento en Líbano, cuando dice que es la revolución WhatsApp, Facebook, porque justamente para no ya están poniendo un ataque a las llamadas internacionales. Pero vemos que esta revolución sí permite, primero, de saber lo que está pasando en tiempo real. Es decir, que, por ejemplo, lo que está pasando en Quito, en Guayaquil, al minuto saben lo que está pasando, entonces este movimiento puede ser global. Emmanuel Macron, regresando con los chalecos amarillos, ahorita va a dar una vuelta a nuestras islas del Pacífico. Y vimos que muchas islas al mismo momento están los chalecos amarillos saliendo en la calle. Claro. Es decir, que este movimiento no era Francia metropolitana, era toda Francia, territorios y ultramar. Es decir, que ahora se globaliza justamente la información y los movimientos. Eso sí es distinto. Antes, para que en Île Maurice o en esas islas, para que esos movimientos tengan, cerca de los Comoros, que tenga, ¿cómo se llama?, inmediatez, era imposible. 3 meses después, mayo 68, no lo habíamos visto allá. Entonces, en este momento sí, la red social permite organizarse mejor, eso sí, permite mostrar si él lo hace, yo puedo copiar y hacer lo mismo en otra ciudad. Entonces, permite de no tener una cabeza central, porque muchos movimientos de los chalecos amarillos nacieron por Facebook. Entonces, era un grupo de Facebook de gente que están al inicio manifestando contra el alza del petróleo. Y después
de manera conjunta empezaron a salir a la calle, pero permite organizarse mejor. Es decir, que, por ejemplo, FireChat u otras herramientas permite justamente una coordinación entre los diferentes miembros para justamente tomar una plaza en particular, ir a un sitio particular o desplazarse a un momento dado, que antes vemos que el caos que había en una manifestación era complicado. Es decir, que es una nueva forma de manifestar y de organizarse. Philip, ¿y cuál es la solución? Porque veo que los gobiernos están, permítame la palabra, encartados y les toca echar para atrás. En este caso, ¿qué debe hacer un gobierno para tratar de controlarlos sin perder la autoridad? Porque cuando uno echa para atrás... Es decir, que es bien complicado. Lo que hizo Francia es los grandes debates, haciendo aparentar o creer a cada persona que su voto, su palabra, lo que piensa es importante. Entonces te voy a escuchar. O sea, ¿esto es un boom de la democracia? Es lo que se pretende. Es decir, que ahí soy un poquito escéptico, porque realmente, pero la gente lo cree. Por ejemplo, en este momento estamos con la reforma de la jubilación en Francia, sí, que tenemos diferentes niveles de jubilación, depende de los cuerpos de trabajo. Entonces, se va a volver a hacer el gran debate, es decir, que grandes encuentros donde los políticos, la sociedad civil va a poder conversar. Pero lo que falta es esos puntos de conversación. La red social lo que ha hecho es ha separado justamente la gente. La gente piensa tener 10.000 amigos, pero son totalmente virtual. Claro. Antes, por ejemplo, cuando había una fiesta, uno si no lo llama por su teléfono y como no tenía reconocimiento de teléfono, no sé, si no estamos en la casa en este momento, no sabíamos que era una fiesta en tal lugar. Ahora nos enteramos por Facebook, sí, buena fiesta, y nos fue invitado. Entonces, está cambiando justamente la regla del juego, de la manera de participar. Pero nos damos cuenta que la gente finalmente menos y menos se encuentra físicamente. Sí. En Francia está bajando la fecundidad, sí, y está bajando el número ¿cómo se llama?, de rapport sexual, sí, con la gente por Netflix, porque la gente se quedan fijados en su televisor. Entonces, lo que falta y lo que era interesante de los chalecos amarillos es que la gente en Rompoint se está encontrando. Entonces, una de las soluciones que tuvo el gobierno, que me parece chistosa en este momento, es que el gobierno está financiando la creación de bares en los pueblos. ¿Para qué? Para que la gente que sea el punto de encuentro. Ah, para que dialoguen. Para dialoguen. Entonces, ahora si uno quiere montar un bar, entonces aquí hay que financiar los grupos de tejo, no sé. Pero es interesante. Claro, pero tiene todo el sentido. Es esto, que la gente se vea, que la gente hable, porque nos damos cuenta que justamente hay una brecha entre... Óyeme, Philip, y entonces en ese escenario que tú planteas, las fake news, ¿qué papel juegan? Eso porque... está cambiando todo, es decir, que obviamente si yo empiezo a decir, por ejemplo, el tema de WhatsApp y esto, inició casi de una fake news, es decir, que puede iniciar diciendo, ojo, eso va a subir el 15% y la gente sale a la calle, y finalmente no era 15%. Ahí hay manipulación de diferentes grupos. Eso casi que es terrorismo. Era impresionante ver el jefe del Hezbollah, sí, de Líbano, entrar en televisión diciendo esto que van a subir la taxa de WhatsApp. Entonces, la primera vez que veo el del líder del Hezbollah hablando de WhatsApp. Sí. Entonces, defendiendo a Mark Zuckerberg. Entonces, yo no entendí. Pero es interesante ver del Hezbollah hablar de la libertad de expresión. Entonces, obviamente, es una apropiación. A través de las redes sociales, las falsas noticias van corriendo más rápido. La gente prefiere ver la parte negativa, la parte fea. Es decir, que lo vemos. Es decir, que muchos trancones en la ciudad está pasando porque hay un accidente y la gente se pira chismoseando. Entonces, el chisme siempre como tomar la atención de la gente. Entonces, lo que vemos es que si yo pongo una falsa noticia, más fácil me la va a leer que una noticia agradable. Por eso que los noticieros quedan con noticias desagradables. Entonces, el problema es que en este momento es muy fácil y vemos que hay un líder mundial de falsas noticias, no sé si lo conoces, se llama Donald Trump. Entonces, mandando una falsa noticia se está funcionando. Nos damos cuenta que justamente hace un buzz internacional. Rusia también es especialista en el sector. Entonces, en este momento, por ejemplo, los medios franceses se están uniendo para tratar de hacer una trazabilidad a través de blockchain de las falsas noticias. Decir, las noticias buenas, entonces la voy a trazar para saber qué noticias es buena. Pero acabamos de tener un caso en Francia tremendo. No sé si se enteraron de una persona que hace unos años mató a toda su familia y los enteró, y que supuestamente lo atraparon en un aeropuerto en países del este. Y resulta que no. Pero estamos hablando de la AFP, que mandó la información, no sé si a la agencia francesa de noticias, y la mayoría de los periódicos, y el periódico Le Parisien en París hizo su carátula sobre este personaje, que era una noticia falsa. Entonces es tenaz, es decir, que vemos que en este momento periódicos ya tradicionales con agencias de noticias tradicional no verifican sus fuentes,
por el tema de la chiva, de la inmediatez. Entonces, es complicado. Es decir, que el tema de falsas noticias siempre estuvimos inundados. Mi esposa es colombiana y cuando llegó el Plan Colombia aquí en Colombia, tuvimos la noticia en Francia. Y mi esposa llamó a su mamá y dijo, mira, está llegando esto en Colombia. No, eso es falso. Y después, aquí creo que 2 semanas después se enteraron, pero teníamos una semana la información antes. Entonces, a veces retienen la información. Entonces, siempre ha existido. El problema en este momento es que tenemos líderes políticos, tenemos agencias como la RT organizada, la agencia rusa de noticias, que sí están trabajando fuertemente en el tema, con gente contratada en varios países y mandando miles de tweets. Entonces vemos que siempre, ¿cómo se llama? Facebook y las redes sociales están haciendo limpieza, pero eso es un peligro. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Qué cosa está considerada como una falsa noticia? ¿Qué cosa está considerada como una noticia que la población tiene que saber o no? Entonces, en este momento tenemos más filtros, entonces tenemos más control de la información, que también puede ser un peligro. Depende de cómo lo estamos manejando. Esto que está pasando en Chile es consecuencia de la libertad de expresión y el libre derecho a la información que tienen los ciudadanos. No, lo que está pasando a Chile es que es un país muy de extrema derecha y donde el gobierno no esperó 5 minutos para atacar a la población. Y entraron, y lo vimos, la manera de los ataques fueron frontales y directos. Entonces yo creo que justamente no es un tema de libertad de expresión, no los deja. Cuando tenemos un presidente de la República que habla de su población, que está en guerra contra su población, hay un problema. Supuestamente, cuando él habló de guerra, muchos entendíamos que era Maduro, porque Maduro estaba reivindicando que él era el que estaba detrás de las protestas, pero pareciera que no. No, pero obviamente ellos están poniendo aceite en el fuego. Obviamente que muchos tienen intereses allá. Entonces, eso es obvio. Pero no creo que en este momento el gobierno bolivariano tenga el poder de decir que lo que es cierto es que no hay que tocar la gasolina, no hay que tocar el transporte. Lo vimos en Francia. En Francia no estaba Maduro detrás. Y todo el mundo miramos al nivel de elecciones últimamente que no fue de izquierda, era de extrema derecha. Claro. O sea que la manipulación, y no era la extrema derecha que lo está manipulando, lo recuperaron también. Pero lo que vemos es que justamente aquí Mélenchon, que era el madurista francés. Sí. Entonces Mélenchon, el madurista francés, sus resultados fueron pésimos en las últimas elecciones. Hasta los grupos de chalecos amarillos que él tuvo eran pésimos. Entonces nos damos cuenta que no, el comunismo bolivariano no es tan permeable. Pero lo que vemos es que justamente la gente no quiere que toquen a sus requisitos. Es demasiado ego. Y lo vemos. Miramos el Facebook de alguien, mira quién soy, mira lo que como, mira dónde estoy. Es decir que, y si le quitamos un privilegio, la gente se pone bravo. La diferencia es que ahora está más organizado a través de la red social. Entonces, si yo sé que va a haber 300.000 personas, salgo. Si sé, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, que estamos hablando de millones de personas en la calle, si sé que hay 20 personas, no voy a salir. Ya, por ejemplo, hay una campaña en este momento por el cáncer de mama. ¿Cuántas personas están saliendo? Yo estaba en Santa Marta anteayer, eran 15 personas, no más. Es decir, que para movilizarse para esos temas. Pero si nos movilizamos por el tema, si sube el transporte público, vemos las manifestaciones aquí en Bogotá por tema de corrupción en la digital. Entonces, hay ciertos estudiantes que salen, pero si le estábamos tocando el portafolio, la billetera a cada uno y si eran políticos que habían robado, ya había mucho más gente en la calle. Es decir, que la gente no aceptan que justamente les toquen el bolsillo. Cuando les tocan el bolsillo, ahí sí se movilizan. Ahí sí se movilizan. Pues Philippe, muchísimas gracias. Me conecto con el set de Red Más Noticias. En un minuto nos vemos allá y justamente sobre este tema, lo que está pasando en Chile, son nuestras imágenes internacionales del día. Ya nos encontramos en el set con Mauricio, con Paula y con Carlos.